Buenos días. Bueno, en primer lugar quiero dar la bienvenida a todos los que os habéis acercado hoy a Chara. Supone un gran apoyo para nosotros, para seguir trabajando. En estas conferencias suelen tener un nivel bastante alto, ¿no? En cuanto a vocabulario, con los conceptos que se tratan. Bueno, os puedo asegurar que las dos ponentes han hecho un esfuerzo tremendo en tratar de adaptar sus conocimientos y su lenguaje al nivel que se supone que tenemos y que van a hacer lo posible para que todos entendamos todo lo que nos tienen que decir. Otra cosa que quería comentar antes de empezar con la presentación de las ponentes es que las dos ponentes tienen una característica, bueno, tienen bastantes características en común, las dos son grandes científicas, genetistas, pero tienen una cosa que a mí me llama mucho la atención, que las dos son bastante polivalentes. Quiero decir, no se han limitado a tener una formación genética únicamente, sino que se han formado en otros campos y han conseguido adaptar esa formación bastante polivalente en distintos campos para enfocarla en un único fin, que es la investigación genética. Luego comentaremos qué formación tiene cada una, pero no son únicamente científicas genetistas. Bueno, María Rodríguez, que es la primera ponente, iba a decir que es una joven promesa, pero no es una joven promesa. Joven sí es, pero promesa no. Es una joven realidad de la investigación, ¿no? En su currículum, ella misma se define como una apasionada de la investigación, ¿no? Cursó estudios de bioquímica en la Universidad de Granada y tuvo la oportunidad de hacer una estancia de 4 meses en la Universidad de Lethbridge, en Canadá, ¿no? Y ya de vuelta a Granada, pues empezó a hacer másters. Primero hizo un máster de investigación translacional y medicina personalizada en la Universidad de Granada, un segundo máster de ingeniería de tejidos y terapias avanzadas, también en Granada, y un tercero de bioinformática y bioestadística, esto en la Universidad Abierta de Cataluña. Y a continuación tuvimos la inmensa suerte de que se trasladara al País Vasco y donde realizó el doctorado en biología molecular y biomedicina. Doctorado cuya lectura y defensa tuve el gran placer de asistir. En cuanto a su trayectoria profesional, bueno, comenzó en la Universidad de Granada de Internship Bioman como técnica investigadora. A partir de 2018 se trasladó a Donostia y estuvo trabajando en el Instituto de Investigación Sanitaria en Biogipuzkoa como investigadora predoctoral. Una fecha que es importante, creo yo, es el 2022, cuando consigo una beca para estudiar en el Radboud University Medical Center en los Países Bajos, porque fue allí donde tuve la oportunidad de desarrollar el VGS Prisma, que es una herramienta bioinformática. Es los dos campos que mezcla, en los cuales es bastante experta, muy experta, son la biología y la informática. Entonces ella es bioinformática, ¿no? Y esta herramienta, el VGS Prisma, es sobre lo que nos va a hablar ella, que facilita y acorta mucho los plazos de diagnóstico genético. Actualmente trabaja como bioinformática en el Instituto de Investigación Sanitaria de Biogipuzkoa. Tiene muchísimas publicaciones en colaboración con otros y también individuales, y trabaja también en distintos proyectos. Actualmente está trabajando en un proyecto sobre la enfermedad de Stargardt en colaboración con la Universidad de Zaragoza. Bueno, y no os aburro más y les doy la palabra. Bueno, muchas gracias, Xavier, por la presentación y por darme también la oportunidad de estar aquí. Voy a compartir la pantalla para que la podáis ver aquí. Compartir. Vale. Vale,
Bueno, pues ahora que ya está todo puesto en la pantalla, ya puedo empezar. Como bien ha dicho Xavier, yo me llamo María y he hecho la tesis doctoral, que es un periodo de investigación que han sido 5 años, investigando aquí en el grupo de neurodegeneración sensorial en BioGipuzkoa, bajo la dirección de Cristina Irigoyen Laborra y Javier Ruiz Guerra, los que probablemente vosotros conoceréis. En el grupo de investigación tenemos dos líneas principales, una enfocada a la genética de las distrofias hereditarias de retina y otra más centrada en el tratamiento. Yo me voy a centrar en la parte genética porque es donde yo he hecho la tesis y luego Amalia, la segunda ponente, se centrará un poco más en la otra parte. En esta charla os voy a hacer una breve introducción de las distrofias hereditarias de la retina, aunque probablemente no la necesitéis, porque seguro que sabéis más que yo. Y sí que me quiero centrar un poco en los aspectos genéticos, ¿vale? Intentaros explicar un poco por qué a veces es tan difícil encontrar cuál es la causa genética de las distrofias hereditarias de la retina. Luego os comentaré un poco cuál fue el objetivo de mi tesis, los principales resultados que he obtenido en este proceso de 5 años de investigación y luego un poco las perspectivas futuras. Pues para empezar, la retina se encuentra en el fondo del ojo y es la encargada de recibir la luz y mandar las señales al cerebro para que podamos ver. Pero cuando hay una disfunción o una degeneración de la retina, aparecen las distrofias hereditarias de la retina que todos aquí conocéis. Es un grupo muy variado de enfermedades que afecta a 1 de cada 3.000 personas en el mundo. Tiene una gran variabilidad tanto clínica como genética. Y, por desgracia, como ya sabéis, no existe un tratamiento universal para estas enfermedades, sino que únicamente hay un tratamiento aprobado para aquellas personas con mutaciones en RPE65. Entonces, bueno, como he comentado, es un grupo muy amplio de enfermedades, como puede ser la retinosis pigmentaria, que afecta a la visión periférica, o la enfermedad de Stargardt, que afecta a la visión central. También hay formas más severas, como la amaurosis congénita de Leber. Incluso hay algunas de estas formas que son sindrómicas y que afectan no solo a la visión, sino, por ejemplo, también a la audición en el síndrome de Usher. Pero bueno, en esto no me voy a entretener más porque yo tampoco soy oftalmóloga, entonces tampoco conozco tanto en profundidad. Sino que ahora me quiero centrar un poco en algunos conceptos genéticos que voy a intentar explicaros para que podáis entender la complejidad que tiene. En primer lugar, quiero hablar un poco del material genético de los genes. Bueno, como sabréis, nosotros estamos formados por células y cada célula tiene un material genético que es como un libro de instrucciones que le dice cómo tiene que funcionar. Ese material genético es el ADN. Y ese ADN quiero que os lo imaginéis como un gran libro de recetas, ¿vale? Y cada gen es cada fragmento de ADN, cada una de esas recetas que va a dar lugar a un plato. Si la célula fuese un restaurante, pues este gran libro de recetas dice qué menú puede servir esa célula, ese restaurante. En los genes, además, tenemos 2 partes. En esa receta hay 2 partes. Una parte que sería como los pasos clave de la receta y en otra son comentarios, sugerencias o recomendaciones. Y ahora, estos genes, estas recetas, están en una biblioteca, ¿vale? Y no pueden salir de esa biblioteca. Entonces, lo que tenemos que hacer es copiar esos pasos importantes de la receta, ¿vale? Para poder sacarlos fuera de esa biblioteca y llevarlos a la cocina, que es donde se va a preparar el plato. Y eso es el ARN, ¿vale? Eso sería como esa receta ya solo únicamente con los pasos importantes. Posteriormente se produce lo que es la proteína, que la proteína sería como el plato que queremos hacer con esa receta. Y ahora entran en juego las mutaciones. ¿Qué son las mutaciones y por qué queremos encontrarlas? Las mutaciones son pequeñas modificaciones en esa receta que van a hacer que el plato sea diferente, no sea como debe ser.
no tiene por qué ser malo, ¿vale? O sea, imaginaros que una mutación puede ser que en vez de tener el bizcocho en el horno 1 hora como debería de estar, esté 2 horas. En ese caso el bizcocho se quemaría y entonces sí que sería una mutación mala. Pero también puede ser que no le pongamos la ralladura del limón, de la cáscara del limón. Pues el bizcocho va a seguir estando comestible y te lo vas a poder comer. Entonces sería una mutación pues que no está causando ninguna enfermedad, ¿vale? Luego nos metemos también un poco en los tipos de herencia, porque como sabéis hay diferentes tipos, como puede ser un autosómico dominante, en el que con que solo una copia esté mutada ya padecemos la enfermedad, porque, aunque no lo he dicho, pero lo voy a contar ahora, las células tienen 2 copias de ese gran libro de recetas, ¿vale? Una que viene de nuestra madre y otra que viene de nuestro padre, y siempre tenemos esas 2 copias. Entonces, en una autosómica dominante, con que una de esas 2 copias tenga una modificación, ya está causando la enfermedad. Sin embargo, hay otros genes que se heredan de una forma autosómica recesiva. Es decir, necesitamos que las 2 copias de esa receta estén modificadas para padecer la enfermedad. Y luego hay también un tipo especial que se llama ligado al cromosoma X, porque, como sabéis, los hombres solo tienen un cromosoma X y las mujeres tenemos 2. Entonces, en hombres, como solo tienen una copia, si esa copia está mutada, pues van a desarrollar la enfermedad. Pero en mujeres, sin embargo, se necesita que las 2 copias estén modificadas para padecer la enfermedad. Y después de todo esto que he contado, os quiero decir que las distrofías hereditarias de la retina son muy variables genéticamente, porque hay implicados más de 270 genes, como esas 270 recetas, que con que falle una sola ya se va a producir la enfermedad. Además, están implicados todos los tipos de herencias, lo que también complica encontrar cuál es lo que está fallando en cada una de las personas. Y bueno, ahora, ¿qué importancia tiene esta caracterización genética, encontrar la mutación? Que eso vosotros lo sabéis muchísimo mejor que yo, porque claro, si conoces qué mutación tienes, qué gen tienes, puedes acceder al tratamiento, sea RP65, o a posibles tratamientos que se están desarrollando, que muchas veces requieren que tengas un informe genético donde diga qué mutación es la que te está causando la enfermedad. Además, puedes recibir un pronóstico más ajustado porque, por lo general, cuando tienes un gen mutado, todos los pacientes con ese gen mutado tienen una clínica más parecida. Y también se puede recibir consejo genético. Ahora os voy a hablar un poco de las técnicas de secuenciación, que es lo que utilizamos para poder encontrar esas mutaciones que estamos buscando. Entonces, hay diferentes estrategias que os voy a resumir un poco ahora. Una sería panel de genes. ¿Eso qué quiere decir? Los paneles de genes, lo que leemos es los pasos importantes de la receta y de un número determinado de genes que nosotros seleccionamos, ¿vale? Luego pasaríamos a un exoma completo, que también leemos solo las partes importantes de la receta, pero de todos los genes que tenemos, no solo de los asociados a la enfermedad. Y luego habría un tercero, que es genoma completo, donde secuenciamos tanto las partes importantes de la receta como todos esos comentarios, sugerencias y recomendaciones que os he mencionado antes, y también de todos los genes. Estas técnicas generan muchísima cantidad de datos. Entonces, es muy importante tener luego un buen protocolo de análisis para poder encontrar la mutación que estamos buscando. Es un proceso muy complejo que no voy a explicar en detalle, pero sí que simplemente para que sepáis. Con las técnicas de secuenciación lo que hacemos es leer esa receta, ¿vale? Y una vez que tenemos la información, comparamos con la receta de referencia y vemos qué modificaciones se han producido en esa receta. Entonces acabamos con una lista muy grande de todas las modificaciones que tenemos y a partir de ahí tenemos que ir mirando una a una para determinar si esa mutación puede hacer que el plato salga mal o sin embargo no le afecta.
Y bueno, después de contar un poco toda la introducción, ya me voy a centrar un poco más en lo que yo he hecho en la investigación en la tesis. Yo llegué al laboratorio, empecé con la tesis en 2019, pero era una cosa que ya se llevaba estudiando en el laboratorio desde antes, porque la cohorte de pacientes se empezó en 2009, o sea, 10 años antes de que yo llegase. En esos 10 años se había recogido muestras de 215 familias y ya se había encontrado la causa genética en 99, pero todavía quedaban 116 sin respuesta. Entonces yo durante la tesis, durante los 5 años, lo que he hecho es estudiar esas 116 familias que aunque ya se habían estudiado no tenían respuesta aún, y además 67 nuevas que se han ido reclutando a lo largo del periodo de la tesis. Por lo tanto, el objetivo principal de mi tesis fue incrementar el número de pacientes caracterizados genéticamente. Y para ello hicimos diferentes objetivos específicos. Utilizamos los paneles de genes que he mencionado antes. También hemos hecho un gran desarrollo en los protocolos de análisis de todos esos datos, como lo que ha comentado antes Xavier de la aplicación, que ahora os comentaré también. Y luego también hemos hecho un secuenciado de todo el genoma, ¿vale? Entonces, para empezar, pues, con los paneles de genes. Hemos utilizado dos paneles de genes diferentes. Uno más grande, que incluía 354 genes, y luego otro más pequeñito, de 105, donde se incluían los genes que más frecuentemente están mutados en los pacientes. Con el panel grande estudiamos 126 familias y con el panel pequeño 28. Y en general los resultados que obtuvimos es que de las 154 familias totales que estudiamos, a 44 conseguimos determinar cuál era el gen y la mutación que estaba causando la enfermedad. Pero todavía quedaban 110 sin respuesta. Entonces, para esos 110 lo que decimos, vale, pues si el panel de genes no está funcionando, vamos a hacer secuenciación del genoma completo, vamos a mirar todas las recetas. Y así seguro que encontramos algo. Bueno, al hacer el genoma completo, para que sepáis y os hagáis una idea de la cantidad de datos que se genera, encontramos 5 millones de modificaciones en esas recetas. Son muchísimas y a nosotros solo nos interesa una o dos, que son las que realmente están produciendo la enfermedad. Entonces, aquí es cuando me fui a Países Bajos, como ha comentado Xavier, porque allí tenían un protocolo de análisis bastante bueno. Lo que pasa que era un poco largo, tardaba en los datos por cada paciente unos 2 días para llegar a un número de modificaciones que ya se pudiesen mirar manualmente. Ese proceso con bioinformática conseguimos reducirlo a 30 minutos por paciente, que es una reducción bastante importante. Además, hice la aplicación que ha comentado Xavier para que fuese más fácil de utilizar por personas que no tuviesen conocimiento en informática. ¿Y cuáles fueron los resultados de este genoma completo aplicando nuestros protocolos de análisis que habíamos mejorado? Pues estudiamos un total de 136 familias. Y en esa familia vimos que en 51 familias encontramos cuál era la causa de la enfermedad, pero todavía quedaban 85 donde no habíamos conseguido determinar qué pasaba. Encontramos también algunas de estas modificaciones que estaban en esos comentarios, sugerencias que os he dicho antes. Para esas regiones, como todavía no sabemos bien cuál es su función, no conocemos las consecuencias que tiene, tuvimos que hacer unos experimentos en el laboratorio para determinar si producían la enfermedad o no. Estos experimentos no os voy a contar en detalle que se hace, pero sí que quiero que sepáis que duran como un poco 2 meses y que lo normal es que duren 4 o 5 meses por cada mutación que queremos estudiar. Entonces son experimentos que llevan mucho tiempo y son muy costosos en el laboratorio. Ahora, bueno, de forma general, aquí tenéis como un esquema
de cuántos pacientes hemos estudiado, cuántas familias y por qué técnica, que es lo que he ido comentando anteriormente. Y aquí podéis ver un gráfico donde se muestran los genes que hemos encontrado modificados en la cohorte, en estos pacientes que hemos estudiado, que principalmente hemos encontrado mutaciones en USDOSA, en ABCA4, en PRPH2, en RO, en CNGB1 y en ACE, que a lo mejor a algunos os suenan estos genes. Y bueno, ahora, ¿cómo queda esa cohorte de pacientes? Porque he visto que hasta 2019 teníamos 116 que no estaban resueltos. Bueno, pues en esta tesis, después de todos los pacientes que hemos estudiado, que ha sido un total de 183 pacientes, hemos conseguido encontrar la causa en el 52% de estos pacientes, es decir, un pelín más de la mitad, pero aún quedan bastantes sin respuesta. Entonces, hasta ahora la cohorte, si contamos no solo los pacientes que yo he estudiado de uno de mi tesis, sino todos los que se tenían de antes, el 69% de estos pacientes tienen respuesta, pero aún queda un 31% de las familias sin respuesta. Y bueno, os quiero decir aquí que aunque mi tesis haya acabado aquí, esto no termina y que vamos a seguir estudiando, por supuesto, estas 88 familias que tenemos que todavía no tienen respuesta. Y bueno, eso entra un poco en juego mi compañera Garbiñe, que está aquí, porque es la que va a continuar con estos experimentos y va a seguir estudiando estas familias. Y nuestra idea ahora es estudiar otras regiones que no hemos estudiado, porque dentro de esos comentarios, sugerencias, recomendaciones, todavía hay muchas partes que no sabemos realmente qué implicación tienen. Entonces vamos a seguir estudiándolas. Además vamos a estudiar otros genes, porque como tenemos la información de todos los genes, pues podemos ir estudiando otros genes que no se han estudiado hasta ahora. También siempre estamos en constante lectura de las nuevas mutaciones que se describen, nuevos genes en la literatura científica. Y como tenemos esos datos, pues si leemos que han descubierto en Países Bajos o en América o donde sea un nuevo gen, una nueva mutación, siempre podemos irnos a la información de nuestros pacientes para ver si alguno la tiene. Y también queremos utilizar nuevas técnicas de secuenciación más novedosas y más potentes para intentar, pues eso, reducir este porcentaje de familias no resueltas. Y ahora, bueno, me gustaría mucho agradecer sobre todo a todos los pacientes, a todas las familias, es decir, a vosotros, porque sin vosotros esta investigación no hubiese sido posible y yo no estaría hoy aquí contándola. Así que muchas gracias. Bueno, Norbait Caldera, el bateo comentario. ¿Alguien quiere hacer una pregunta? Nada, todo ha quedado clarísimo. No, eso está bien, entonces lo he explicado bien. Vamos a dar un segundito a las personas que están online, que tenemos 7, por si tienen alguna cuestión que preguntar. Y nosotros también, si alguien se le ocurre alguna pregunta o algo, estés a tiempo. Para las personas que estáis online, comentaros que aquí alrededor habrá unas 55 personas aprox. En breve nos llegan un par de preguntas, están escribiendo. Vale. Bueno, agradecimientos. Nos comentan todo claro, todo muy claro. Muchísimas gracias. Una pregunta. Para las distrofias hereditarias todo va muy avanzado. Pero, por ejemplo, para cuando tienes la tensión que te la vienen tratando porque vas bajando. Yo tengo familia por parte de mi madre, que su hermana se quedó casi ciega y tiene 2 primos carnales míos
ciegos. Estos están en Bélgica durante la guerra que se fueron, pero bueno. O sea, todo esto que se avanza también nos beneficia a nosotros. Sí, o sea, yo aquí me he centrado un poco en las discapacitadas de retina porque al final es lo que yo he estudiado, pero por supuesto que se avanza en todas las enfermedades que tienen base genética y claro, se puede, o sea, ir a los médicos para decirle, pues yo quiero que me hagan un estudio genético y se podría hacer, supongo que sí. Sí. O sea, que sirve para todo porque claro, los tipos de mutaciones y el conocimiento en cómo analizarlos es común para todas las enfermedades. ¿Alguna consulta más? ¿Preguntas? Bueno, pues muchas gracias, María, por su intervención. Y ahora vamos a pasar a la segunda charla. Bueno, ahora tenemos otra charla tan interesante como la primera. Amalia. Bueno, vamos a dar comienzo a la segunda charla. Primero agradecer a María que ha venido desde Valencia a esta charla. Bueno, Amalia, como comento antes, María también ha unido dos campos que pueden parecer que no tienen mucho en común, pero aparte de ser bióloga y genetista, Amalia también ha cursado estudios de empresaria, digamos, ¿no? Y claro, la investigación es muy necesaria. Es necesario el punto de vista empresarial, porque hace falta financiación, hace falta mercado. Bueno, no es únicamente la investigación. Entonces, ella ha unido los dos campos de investigación, uno empresarial y la investigación genética, ¿no? Lo cual aporta muchísimo enriquecimiento a su labor. Amalia se licenció en Ciencias Biológicas en la Universidad de Valencia. A continuación, realizó un máster de bioquímica e inmunología clínica y pasó a trabajar en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, donde realizó el doctorado en biología molecular. Y luego cursó estudios en la Escuela de Negocios de Valencia. En cuanto a su trayectoria profesional, bueno, estuvo como estudiante de máster en el Instituto de Investigación La Fe de Valencia. Y luego pasó a trabajar, como he comentado antes, en el Centro Superior de Investigaciones Científicas, ¿no? Primero como estudiante de doctorado y luego como investigadora postdoctoral. En 2013, no me dice si estoy equivocado, pero creo que dio un salto importante y saltó el charco y fue a Estados Unidos a trabajar. Y estuvo en diversas universidades, en la Universidad de San Diego, en California, en la Universidad de Boston, en el Centro de Medicina Regenerativa, y estuvo también trabajando en la empresa Siglon Therapeutics en Cambridge, Massachusetts, ¿no? En Cambridge, Inglaterra. Luego volvió a España, realizó sus estudios en la Escuela de Negocios de Valencia y trabajó como directora de I+D en Tivis Therapeutics, una empresa que está ligada a la terapia génica. Luego estuvo como directora y gestora de proyectos en FTSIS, también una empresa de biotecnología dedicada a la investigación genética en el Parque Científico de Valencia. Y actualmente trabaja como directora ejecutiva CEO, que se dice ahora, en Miramón Pharma. Es una empresa surgida en Biodonostia y la Universidad del País Vasco,
encauzada, entre otras cosas, a desarrollar moléculas que puedan detener enfermedades raras y neurodegenerativas, entre ellas la artrosis pigmentaria. Ha recibido diversas becas y reconocimientos, también tiene muchísimas publicaciones y también ha desarrollado bastantes tareas de voluntariado, entre otras, creo que estuvo en Haití también, ¿no? Bueno, y no me enrollo más y le cedo el micrófono a María. Muchas gracias, Javier, por la presentación y muchas gracias por invitarme. Yo creo que lo más interesante de cuando estudias biomedicina es el cómo enfocar tu carrera para que al final tu trabajo pueda llegar a los pacientes, ¿no? Y entonces creo que yo he tenido la suerte de desarrollar ese tipo de perfil que me ha permitido no solo el trabajar en un laboratorio al 100%, pero también trabajar en cómo trasladar esos conocimientos a los pacientes, ¿no? A las personas que realmente necesitan de esa vocación que tenemos los biólogos de dedicarnos a la investigación biomédica, que como sabéis es muy precaria y es muy difícil, y bueno, esa fue una de las razones por las que me fui a Estados Unidos para aprender, pero también por las necesidades que había entonces en España para la investigación. Pero bueno, fue una suerte porque ahí descubrí que realmente a mí lo que me gustaba era el poder ser ese tipo de perfil que no hay en un laboratorio, está en la empresa, pero que es necesario para que todo lo que descubramos pueda llegar al final. Entonces, me uní a Miramun Pharma, tuve la suerte de conocer a Virginia Arechavala, que es una de las fundadoras de Miramun Pharma. Me uní en agosto de 2024 y bueno, ahí he empezado una carrera que estoy disfrutando y me gustaría indicar que nuestros logos es las cebras por nuestra vocación para intentar buscar soluciones para las enfermedades raras. Las cebras son el símbolo de las enfermedades raras porque al fin y al cabo son caballos como las personas que no tienen enfermedades, pero si los sellos por detrás no puedes distinguir si es una cebra o un caballo. Pues un poco pasa con las enfermedades raras, ¿no? Y es nuestra misión el encontrar soluciones. ¿Y cómo nace Miramun Pharma? Pues mira, Miramun Pharma nace a partir de personas brillantes que están aquí en el País Vasco. Adolfo López de Munain es el director de neurología del Hospital de Donosti y estudiando sus pacientes con enfermedades neurológicas degenerativas descubrió un mecanismo molecular que podría estar implicado en cómo solucionar algunas enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Entonces habló con el doctor Jesús María Ezpurua, que es el catedrático de Química Orgánica de la Universidad del País Vasco, y le dijo, oye, Chus Mari, yo quiero que investiguemos estos receptores para ver si encontramos una solución. Y Chus Mari diseñó unas moléculas que no eran solo igual que las que estaban publicadas, sino que además las mejoró y las hizo menos tóxicas. Y a partir de ahí pues nace Miramun Pharma. Este año pasado nos hemos incorporado como equipo ejecutivo Iciar Arechavala, Ana Espinosa y yo, que somos las que nos vamos a encargar, junto con Araceli Larra, que es la persona que ha desarrollado los experimentos que os voy a enseñar hoy, y Begoña Carasa, que nos ayuda en finanzas. Nosotras nos enfocamos al 100% en conseguir que todo lo que se encuentre en los laboratorios de BioGipuzkoa y de la Universidad del País Vasco puedan llegar a los pacientes. Además tenemos un equipo de científicos brillante y que ha desarrollado sus carreras tanto en Euskadi como en distintos sitios de Europa y Estados Unidos, que nos aconsejan en distintos tipos de enfermedades. Por ejemplo, Virginia Arechavala es experta en enfermedades ultra raras y desarrolla terapias avanzadas para pacientes con enfermedades neuromusculares. Francisco Gilbea es especialista en sistema nervioso central. Javier Ruiz Ederra, que lo conocéis todos, es nuestro experto en oftalmología. Y José Ignacio Miranda es químico de formación y es el que nos ayuda al diseño de moléculas nuevas. Como os comentaba, pues Adolfo le dijo a Chus Mari que buscara una solución para este tipo de pacientes y entonces se diseñaron in silico, es decir, con el ordenador, con un programa de software, moléculas candidatas que pudieran atacar a ese punto celular que estaba alterado.
se describieron 37.000 compuestos y a partir de ahí, por distintos avances de software, de ahí la importancia de personas investigadores como María que van avanzando en estos campos, se consiguieron afinar según si se podían sintetizar, si eran tóxicas, si eran estables. Se consiguieron sintetizar 20 moléculas que se distribuyeron en hospitales alrededor del mundo, en Estados Unidos y en Europa, con distintos científicos que nos fueron dando su feedback. Y a partir de ahí encontramos 3 moléculas principales. MP004, que vimos que era muy eficiente para enfermedades hereditarias de retina, MP001 para enfermedades musculares y MP010 para el sistema nervioso central. ¿Cuál es el siguiente paso cuando encuentras estas cosas en la universidad? Pues patentarlas. Tienes que proteger tu propiedad intelectual para luego poder desarrollarlas y que puedan salir a mercado sin que nadie te copie la idea o te impida de alguna manera que puedan salir. Entonces, aquí la Universidad del País Vasco y BioEF nos ayudaron con las patentes porque las patentes son muy costosas de desarrollar y de mantener. Y entonces nos ayudaron con las patentes y tenemos nuestras moléculas protegidas por 2 patentes. Una que protege a la familia de moléculas en sí para tratamientos neuromusculares y del sistema nervioso central. Y luego otra específica que desarrollamos recientemente, que es para terapias oculares. Esto nos va a permitir que a la hora de interaccionar con una empresa que quiera comercializar las moléculas, cuanto más reciente sea la patente, más capacidad de explotación tendrá y más interés tendrá. De las enfermedades que teníamos interés, nos dedicamos a las distrofias hereditarias de retina. ¿Por qué? Porque a nivel de modelos celulares eran las que más eficientemente podíamos reproducir en el laboratorio y a las enfermedades que antes podríamos dar salida. Además, nos centramos en la retinosis pigmentaria porque es la que tiene mayor prevalencia. Como sabréis, pues aunque es una enfermedad rara, considerada como rara, pues afecta a 2,5 millones de personas alrededor del mundo y, como ha mencionado María, pues hay más de 250 genes implicados con múltiples mutaciones. Además, a nivel empresarial, lo que importa es también el coste de estas enfermedades. Yo voy a poder conseguir enseñar la importancia que tiene el que desarrollemos estos fármacos en función del coste que vamos a solucionar. Y ya no solo en gasto de sanidad pública y médicos, sino en gastos de sistemas de dependencia, pues aprender a leer en braille, aprender a saber que vamos a ser invidentes y todos sus procesos. Pues todos esos costes son importantes a la hora de pedir financiación para decir, esto es muy importante porque no solo voy a solucionar un problema, sino que además todos los efectos colaterales y familiares que llevan consigo estos problemas. En el caso de la retinosis pigmentaria, como vosotros sabéis, la pérdida de visión es progresiva y es con un efecto túnel. ¿Y por qué es como un efecto túnel? Porque todas estas mutaciones lo que hacen es que al final mueran los fotorreceptores de la retina. Y los fotorreceptores van muriendo de fuera de la retina hacia adentro. Y eso hace que sean los del centro los que puedan seguir viendo y eso es lo que causa el efecto túnel. En el caso de la retinosis pigmentaria, como ha dicho María, en el caso de otras enfermedades hereditarias de retina, según mueran los fotorreceptores, pues habrá un tipo de pérdida de visión. Además, lo importante es que puede afectar desde edades pediátricas hasta jóvenes adultos, con lo cual para las familias es devastador saber que tienes un niño pequeño, un adolescente, y saber que en 10 años pues, es el desencadenante que va a tener. Entonces, en Miramón Pharma hemos desarrollado la molécula MP004 que lo que hace es evitar la muerte de estos fotorreceptores, frenarla, de tal manera que podemos mantener la función de la retina y con ello extender el tiempo en el que perdura la visión. No vamos a conseguir revertir la enfermedad porque no estamos creando fotorreceptores nuevos, pero sí que vamos a poder evitar que mueran más, con lo cual ese periodo en el que sabes que vas a ir perdiendo la visión progresivamente, nuestra misión es
ampliarlo. Es decir, si se va a desencadenar en 10 años, intentemos que sean 20. O intentemos que si un paciente pediátrico tiene un diagnóstico genético porque sus padres ya lo tienen, vamos a dárselo antes de que empiece a desarrollar la enfermedad para que ese niño nunca llegue a perder la visión. Y ese es lo que estamos pretendiendo con el desarrollo de MP004. Ahora mismo en el mercado solo hay una solución que es una terapia génica que se llama Luxturna y que solo puede curar o ayudar a un porcentaje muy pequeño de pacientes, ese 1%, que son los que llevan la mutación RPE65. Y se están intentando desarrollar otro tipo de fármacos, pero por ejemplo todos aquellos que son de terapia genética solo pueden dar salida a un tipo de mutación. Y todos los que son de terapia celular pues llevan consigo un alto riesgo de toxicidad o de falta de control o de que los pacientes, no todos los pacientes tengan acceso. Sobre todo además por los costes. Estamos hablando de terapias que van en $500,000 por ojo. De hecho, con Luxturna están teniendo el problema de que no se puede pagar. Entonces, Sparks Therapeutics, que ha sido la que la ha desarrollado, pues está al borde de la quiebra porque por mucho que la haya desarrollado, el coste es tan elevado que nadie la puede comprar. Frente a ello, nosotros proponemos una small molecule, una molécula muy pequeñita, muy fácil de producir, el coste económico es muy eficiente. ¿Y por qué es mejor que las otras que están ya en desfase de desarrollo? Pues porque las otras son reposicionamientos de fármacos, otros fármacos que se han conocido y que han visto que bueno, pues podría tener un efecto beneficioso en el ojo, pero no están diseñadas específicamente para tratar la retinosis pigmentaria, sino que pues algunas son de quimioterapia, otras son para problemas de alcoholismo, otras son muy generalizadas y su efecto es muy moderado. Y además se aplican por una inyección intraocular, con lo cual, con lo que ello conlleva de tener que desplazarte a un hospital, un niño no puede tener acceso a lo mejor a esas inyecciones. Entonces nosotros hemos propuesto una estrategia que lo que hace es evitar la muerte de las células a nivel molecular e independientemente de la mutación que tenga el paciente. ¿Y esto cómo lo hacemos? Pues en el interior de las células hay unos receptores, es decir, unas compuertas que regulan la homeostasis del calcio, el calcio intracelular. El calcio es muy importante para que las células se señalicen entre ellas y sepan en qué estado están. En condiciones normales, un receptor o una compuerta tiene que poder abrirse y cerrar según las dependencias que tenga la célula. Pero en el caso de enfermedades como la retinitis pigmentosa, lo que sucede es que todo este conjunto de mutaciones que ha descrito antes María, de distintas formas están machacando a la célula para que los receptores estos se estresan, se modifican químicamente y no pueden cerrarse. Esto que hace que se salga el calcio y la célula acabe muriendo. Pues MP004 lo que hace es que se une al receptor y permite que se cierre y se abra otra vez como le toca. Y de esa manera mantiene el equilibrio celular y la célula sobrevive. ¿Qué pasa? Que además ha sido diseñada específicamente para atravesar las 3 barreras que se necesita para cruzar los fotorreceptores y además es tan eficiente que podría combinarse con otros fármacos, de manera que si nosotros no consiguiéramos un 100%, podríamos combinarnos con otras terapias para hacerlas más potentes. Y estos resultados, esta molécula ha salido gracias a las investigaciones en el laboratorio del doctor Puigcederra. Y aquí os enseño unos resultados que os voy a explicar, que van a estar publicados recientemente, pero lo que hemos visto ha sido que en ratones que tienen la mutación RD10, que es una de las más agresivas, al aplicar mediante un colirio la molécula MP004, conseguimos que los fotorreceptores mantengan su actividad hasta un 70%. Y además hemos visto que en la muerte celular, que es este experimento en el que vemos a la izquierda, en el panel B,
un ratón, WT significa wild type, que es un ratón sano. En los ratones RD10 vemos puntos verdes que son las células que se están muriendo y en los ratones que han sido tratados con MP004 estos puntitos desaparecen, es decir, aumenta la supervivencia celular, con lo cual mantenemos actividad y supervivencia. Y además somos capaces de aplicar el tratamiento a los ratones, entrenarlos para salir de un laberinto para saber el efecto de nuestra molécula. Entonces, este experimento representa una familia de ratones que tienen la mutación, a la mitad se le ha dado el tratamiento y a la otra mitad no se le ha dado el tratamiento. Y aquí veis el ratón que no ha recibido tratamiento, a los 30 días después de haber nacido, va intentando la salida, buscar la salida y va chocándose con las paredes, pero no la encuentra hasta que al final, pues por eliminación, consigue llegar a la plataforma. Esto es un experimento que está homologado y se puede cuantificar. Y estos son los ratones tratados con MP004 que salen directamente como si no hubieran perdido la visión. Porque en realidad no la han perdido, entonces son capaces de encontrar la salida. Perdón. Entonces, hemos demostrado que la aplicación de MP004 mantiene la visión. Ahora vamos a demostrar que realmente llega a la retina. Pues el siguiente paso ha sido el hacerlo en animales un poco más grandes. Empezamos por rata y a la izquierda en el panel A demostramos mediante radioactividad que el fármaco llega al fondo de la retina, que es donde tiene que llegar. Así demostramos que nuestra molécula es capaz de ir donde toca. Y en el panel B lo que hemos hecho ha sido poner en un ojo de conejo, es decir, avanzamos un poco más en nivel de tamaño animal y vemos que si aplicamos la molécula en un ojo no pasa al de al lado. ¿En qué punto estamos ahora? Después de hacer estos experimentos, lo que hemos conseguido ha sido que MP004 se convierta en un medicamento huérfano tanto por la FDA en Estados Unidos como por la EMA en Europa. Y hemos conseguido escalarlo a gran escala para producirlo a nivel poblacional. Lo que nos falta ahora es el poder hacerlo en condiciones con un sello de calidad farmacológico para que nos dejen implementarlo en humanos. Y ahora mismo estamos trabajando en eso. Eso es la parte que estamos haciendo. Vamos a hacer los experimentos en cerdos, en mini pigs que se llaman, porque tienen el ojo más parecido a los humanos y ahí demostraremos que tienen seguridad y que son eficientes. Y con eso rellenaremos la documentación que hace falta para entregarlo a los organismos regulatorios como en Europa y en Estados Unidos. ¿Cómo va a ser el desarrollo entonces del fármaco? Pues para que se hagan una idea del tiempo que esto conlleva y del trabajo que lleva, pues el descubrimiento del fármaco ha llevado entre 2 y 5 años. La preclínica regulatoria que se llama es lo que estamos haciendo ahora, que es con los animales. Y después pasaremos a humanos y tienen distintas fases. La 1, la 2, la 3 y luego ya la 4. Entonces, en la fase 1 se hace con voluntarios sanos, la fase 2 se hace ya con pacientes, la fase 3 ya se hace con un grupo de pacientes de mayor tamaño. ¿Qué pasa? Que en enfermedades raras la ventaja que tiene es que los grupos de pacientes pueden ser más pequeños, entonces se avanza más rápido. Y aquí, por ejemplo, es crítico las investigaciones que se hacen en genética porque se pueden agrupar a los pacientes de manera homóloga en sus mutaciones para averiguar que el fármaco puede ser más eficiente en función de la mutación, por ejemplo, y así no tienes a los pacientes dispersos. Es importante que los pacientes estén caracterizados para saber que el fármaco va a actuar mejor. Y por eso en Miramun Pharma lo que estamos llevando el trabajo de traslación es el conseguir esa financiación para que el fármaco llegue al mercado. Entonces ahora estamos en lo que se llama el IND-enabling, que consiste en preparar esta documentación para que nos dejen pasar a humanos, que queremos terminar a finales de 2025 y empezar la fase 1 en 2026. Y todo esto pues lleva muchísimo dinero. Nosotros somos muy conscientes de que la asociación Begisare aporta muchísima ayuda
que es para investigación y tiene que seguir viendo investigación. Y nuestro trabajo desde Miramun Pharma es conseguir financiación más a lo grande de unos 30-50 millones de euros para que pueda llegar al mercado. Sí, tengo mucho trabajo por delante. Pero bueno, de momento empezamos una ronda en la que con gente cercana que se llaman las 3 Fs, Friends, Fools and Family, es decir, amigos, familiares y tontos que hemos encontrado por ahí. Y hemos conseguido levantar 700.000 euros para poder hacer estos experimentos y además hemos ganado hemos sido seleccionados por el Sabadell, por el B-Startups Health del Sabadell, que va a invertir 100.000 euros en nuestra empresa para que podamos seguir avanzando con estos experimentos. Y estamos en ese proceso. Después ya buscaremos inversores profesionales que nos ayuden a conseguir el avanzar en las fases 1 y 2 y bueno, y después lo que pretendemos es licenciarlo a empresas farmacéuticas más grandes, con más músculo, que sean ellas las que los lleven al mercado. Entonces, pues licenciando la molécula también consigues más dinero para trabajar en las otras moléculas candidatas que tenemos. Y ahora mismo, pues, como he comentado, estamos en la fase preclínica regulatoria, que se hace en células, en ojo de conejo. Hay que testar que no sea tóxico, que no pique. Esto van a ser unas gotas que probablemente requieran aplicación diaria, con lo cual nos tenemos que asegurar de que sean totalmente seguras. Y luego, en humanos, lo que tenemos que asegurarnos también en voluntarios sanos es que sea segura y qué dosis va a ser la más adecuada. Tenemos que hacer experimentos muy concretos con empresas que están capacitadas para ellos, pues para saber si llegan bien al ojo, cuánto tiempo están en el cuerpo, cómo se eliminan, y bueno, pues la farmacocinética y la farmacodinámica que se llama. Y después en la eficacia y la seguridad ya empezaremos con los pacientes y ahí testaremos las dosis candidatas para ver que realmente los pacientes están teniendo un efecto beneficioso. Para eso tenemos que buscar biomarcadores. ¿Cómo vamos a saber no solo que se mejora la visión o que no empeora la visión, sino que además biomarcadores fisiológicos como por ejemplo pues, la imagen de fondo de ojo o algún tipo de marcador que podamos detectar en sangre para demostrar que nuestro fármaco está actuando. Y de ahí la importancia de nuestra interacción con las asociaciones de pacientes, porque no podemos hacer este trabajo sin ustedes. Tenemos que saber, pues, quiénes son, o sea, cómo es la relación que tienen con sus médicos en el sentido de cuántas veces les hacen la imagen, qué tipo de pruebas les hacen, para nosotros poder desarrollar ese protocolo que nos va a ayudar a demostrar que realmente la molécula tiene un efecto beneficioso. Y bueno, para nosotros, aunque lleva mucho sacrificio, mucho trabajo, muchos nervios de ir a todos los sitios y contar lo que estamos haciendo, pues merece la pena intentarlo. Primero porque las terapias génicas son terapias muy complicadas que llevan muchísimos años de desarrollo y el coste no va a poder ser accesible a todo el mundo, y esta es la realidad. Mientras que nosotros estamos ofreciendo una solución coste efectiva que incluso el sistema sanitario público podría comprar para que todos los pacientes pudieran tener acceso a ello. Y además, al haber obtenido la designación de medicamento huérfano, pretendemos ir más rápido a nivel regulatorio para llegar a los pacientes. Pero lo más importante, sobre todo para nosotros, es que los pacientes no podéis esperar. No podemos esperar 10-15 años, porque de aquí a 10-15 años, pues muchos pacientes su situación habrá empeorado y tenemos que dar soluciones ya. Y más cuando las tenemos preparadas. Así que bueno, esto es lo que hacemos en Miramun y estamos muy contentos de poder responder a todas sus preguntas y estar siempre accesibles a lo que necesiten. Muchas gracias. Bueno, pues si alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, claro, a ver si hay online alguien que quiere preguntar algo. Una charla muy esperanzadora. Sí.
Bueno, ya que no hay pregunta nadie, yo voy a hacer una pregunta. Bueno, yo de genética eso lo entiendo mucho, pero este proyecto lo habéis presentado a nivel europeo. ¿Qué acogida han tenido en Estados Unidos? O no sé, ¿cómo lo habéis movido? Bueno, yo desde que me incorporé en agosto, que es lo que puedo decir, sí que el doctor Ederra ha ido a congresos siempre han aceptado sus comunicaciones, con lo cual eso indica que tiene aceptación. Y luego en congresos europeos a los que acudimos a nivel empresa, como por ejemplo es uno que se llama BioEurope, en los que contactas con Big Pharma, ahí cuando hemos contado el proyecto sí que tiene interés y también lo ha tenido para inversores del Estado español. Lo que pasa es que los inversores dan dinero, pero siempre calculando el riesgo. Entonces, por ejemplo, por eso el Banco Sabadell hemos creado 3 de 105 empresas españolas. Entonces, eso te indica que sí que tiene interés. Nos encontramos en un momento que en las startups se llama el Valle de la Muerte y es que estamos en una fase preclínica con animales que hasta que no pasemos esa fase y podamos demostrar que podemos llegar a humanos, hay muchos inversores que el riesgo les frena. Por eso nosotras hemos hecho un esfuerzo tremendísimo en conseguir por nosotras mismas este dinero para acabar la fase de animales y lo que estamos haciendo ahora es conseguir hitos, conseguir resultados positivos que al inversor le demuestren que el riesgo va disminuyendo. Cuando vayamos con los resultados en cerdo y digamos, mira, el cerdo no tiene ningún tipo, en un ojo fisiológicamente parecido al humano, no vemos picor, no vemos enrojecimiento, no hay una respuesta mala, se puede aplicar durante 9 meses sin que le afecte. Todo eso al inversor le da seguridad y entonces pues apostará por nosotros. Pero todo el mundo que le contamos el proyecto está muy interesado y de hecho le comentaba antes a Itxaso que en las clases que estoy haciendo de negocios tengo un profesor de estrategia que está montando una startup en Miami para Ojo Seco y entonces cuando le comenté este proyecto enseguida organizó una reunión con sus médicos y con su equipo para que le contáramos para ver de qué manera podíamos colaborar, porque a lo mejor juntando los dos fármacos hacemos un tratamiento mucho más potente. No tiene que ir MP004 por un lado y otro fármaco por otro, si a lo mejor los dos pueden ser más fuertes. Y estos están en el hospital donde se hizo Luxturna. Con lo cual, pues bueno, seguimos moviéndonos, preguntando mucho y hablando con mucha gente, pero sí que tiene buena aceptación. ¿Alguna otra pregunta? El hecho de ser el medicamento huérfano habrá supuesto un impulso también para esa penetración, ¿no? Exacto, porque te da unas ventajas de tiempo, de número de pacientes y luego de exclusividad a la hora de desarrollarlo, con lo cual hace que el proceso se desarrolle más rápidamente. Pero además, nuestra idea es que si conseguimos avanzar en esta fase 1 con voluntarios sanos para MP004, en paralelo, el doctor Javier Ederra está desarrollando otros proyectos para otras enfermedades del ojo, como es la retinopatía diabética, la degeneración macular, en los que ya estamos viendo resultados positivos en animales. Entonces, nuestra idea es que si demostramos que MP004, como orphan drug, es efectiva y sobre todo es segura, eso nos da pie a poderla utilizar también en otras enfermedades en el futuro que afectan a más millones de personas. Con lo cual, sí que es una ventaja que vamos a aprovechar. ¿Alguna otra pregunta? En el chat comentan palabras de agradecimiento a las dos ponentes. Yo una pregunta. No sé si se han enterado que en Japón unos investigadores están concentrando para la degeneración macular. Pero dicen que también va a valer para otras cosas de la vista.
Sí. Sí, hay otras empresas que están haciéndolo y la razón de que, por ejemplo, en nuestro caso, MP004 evita el estrés oxidativo y eso es lo que hace que al mejorar la salud de una célula pueda servir para que enfermedades asociadas a esa célula también se vean beneficiadas. Esto es lo que está pasando en Japón, por ejemplo. Están desarrollando un fármaco que, porque beneficia a la salud de la célula en general, se puede, y si son las células que están implicadas en degeneración macular, pero también en otro tipo de enfermedades, como podría ser, no sé, pues cataratas o algo así, puede ser extrapolable a distintas enfermedades. Esta es la ventaja también de tener moléculas que son genéticamente agnósticas, es decir, no importa la mutación que tenga el paciente, que el beneficio será igual para todos, porque nosotros actuamos a último nivel celular, es decir, somos el cortafuegos que independientemente de lo que te venga de las miles de mutaciones que hayan podido encontrar, hasta aquí has llegado. Cuando viene el efecto malo es de hasta aquí has llegado, te neutralizo y la célula va a sobrevivir. Eso nos va a permitir que distintas enfermedades se vean beneficiadas y de ahí la importancia de los estudios también genéticos para identificar dónde se va a ser más eficiente. Pero en principio cuando se hagan los ensayos, hemos fundido las pilas. Cuando se hagan los ensayos lo haremos independientemente de la mutación del paciente. Los tendremos organizados y agrupados, pero podrán participar todos. ¿Alguna otra pregunta? Vale, nos damos por finalizada la charla y detenemos también la grabación. Bueno, yo quería